Ahora sí nos vamos a ocupar de la sintaxis completa de los lenguajes de programación. La sintaxis, como dijimos antes, se encarga de oraciones completas. Oraciones completas que están formadas por símbolos que son cadenas. Hay un montón de oraciones de este tipo en un programa, como por ejemplo las declaraciones de las variables, las definiciones de los procedimientos, funciones, las llamadas a esos procedimientos, funciones, todo lo que sean expresiones matemáticas, las asignaciones, los bloques, todas las estructuras de control que conocen ustedes, como el while, if, for, e incluso el programa principal, que sería el main. Para eso vamos a volver a la fórmula general de la gramática que vimos anteriormente. Ya no nos basta las expresiones regulares como en el caso de la sintaxis léxica que era para las palabras. Entonces vamos a volver a la maquinita que recibía como entrada todas las posibles combinaciones de símbolos, que son palabras para formar sentencias válidas, pero vamos a tener en el interior de la máquina la fórmula de la gramática, que es la que nos va a dar o nos va a permitir discriminar de todas las combinaciones posibles las que sean aceptables en el programa. La gramática dijimos que era una fórmula genérica con cuatro componentes, un, un símbolo de comienzo al cual le empezamos a aplicar reglas que se agrupan bajo el nombre de P. Esas reglas me van a permitir construir a partir del símbolo de comienzo todas las combinaciones válidas de sentencias aceptables. Y después, bueno, teníamos dos conjuntos, uno formado por todas las palabras del vocabulario, que es el conjunto de terminales, y otro conjunto de variables auxiliares, que son los no terminales, que son los que me va a ir definiendo las reglas. Cada regla va a ir definiendo un no terminal que me va a expresar por qué lo puedo ir reemplazando yo. Hay que recordar que vamos a trabajar con gramáticas libres de contexto, que dijimos que tenían la forma simple de tener a la izquierda un no terminal solo y a la derecha cualquier combinación de no terminales, terminales e incluso también la cadena nula. Eso vale la pena recordar. Bien, para expresar las reglas del conjunto P, vamos a utilizar una notación que se llama Backus-Naur form, que fue propuesta por estas dos personas en el momento de especificar el primer lenguaje que fue realizado de esta manera. Las reglas se expresan como un no terminal a la izquierda que le da el nombre, por ejemplo esa es la regla S. Después una flechita, un igual, dos puntos igual, dos puntos. Cualquier símbolo que pueda leerse como se define o se puede cambiar por. Y a la derecha una combinación de no terminales y terminales que me dice por qué puedo reemplazar yo la parte izquierda. Es decir, que a S la puedo cambiar por ASC. Como vamos a ver en la mayoría de los ejercicios que son simples, a los no terminales vamos a distinguir con mayúsculas y a los terminales con minúsculas para que no se genere ninguna confusión. Pero en los casos en los que los símbolos tengan más de un carácter, particularmente en los últimos ejercicios, los vamos a distinguir a los terminales de los no terminales poniéndolos en negrita, en cursiva o incluso entre
los paréntesis angulares de mayor y menor. A veces tenemos una misma regla con varias partes. Por ejemplo, podríamos decir que S es ASC o ABC. Los podemos combinar con la barrita como hacíamos con las expresiones regulares. Vamos a ver un ejemplo para definir una calculadora básica. Esos podrían ser nuestros no terminales. Los terminales van a ser los números, los operadores y el igual. Y las reglas podrían ser estas. Para un dígito lo podemos formar como veníamos haciéndolo con las expresiones regulares. Hasta ahí no habría ningún problema. Así podemos formar del 0 al 9. Luego deberíamos ser capaces de formar números. En este caso podríamos tener una regla que tenga dos partes. Que un número es un dígito o puede ser otro número pegado con un dígito a medida que yo sigo escribiendo. Por ejemplo, si yo escribo la primera vez un 2, esto va a ser un dígito, que a la vez va a ser un número. Y si yo sigo escribiendo, a ese número 2 le voy a agregar otro dígito, que esto va a ser otra vez un número, al que yo le voy a poder seguir pegando dígitos. Los operadores son esos cuatro. Y podemos decir que, bueno, que una expresión es cualquier número, como el que teníamos formado de antes, o es una expresión operador número. Por ejemplo, si teníamos escrito un número, eso ya es una expresión. Y al agregar un operador y un número, voy a seguir teniendo nuevas expresiones. Acá se ve que agregué un operador y un número al número anterior, que ya era una expresión. Acá también y acá también. Finalmente, con apretar el igual, ya obtengo un resultado. Expresión igual me da resultado. Bien. Eso por un lado, para ver, tener una vista general de cómo podemos expresar un lenguaje con una gramática libre de contexto. Y ahí vimos que teníamos un vocabulario terminal, que eran todos los números y los símbolos. Un vocabulario auxiliar de no terminales, que lo fui definiendo como dígito, número, operador, expresión, resultado. Las reglas que fui construyendo y el símbolo de comienzo, que vendría a ser el resultado. Es el por donde empiezo a derivar hasta llegar a las otras expresiones más pequeñas. Bien. Este tema lo voy a avanzar un poco más para acá. Hasta este ejemplo. Ahora consideremos esta otra gramática de ejemplo. Que tenemos el símbolo inicial S, las reglas P, los terminales ABC y el no terminal S. Sabemos que el vocabulario no terminal es S, ABC y las reglas S, que se puede reemplazar por ASC o por ABC. Ahora bien, si yo, comenzando del símbolo inicial, comienzo a aplicar las reglas, con aplicarla una sola vez voy a tener una derivación directa a partir del símbolo inicial. Por ejemplo, si el símbolo inicial es S y yo decido cambiarlo por ASC, voy a tener una sola derivación de S que deriva en ASC. Si vuelvo a cambiar S por ASC, tengo AAS+C. Y tengo una segunda derivación.
Si lo vuelvo a hacer, podría usar en este cambio ABC, en este caso ABC. Voy a obtener triple AB triple C. Una tercera derivación. Las derivaciones directas las vamos a representar con una flechita con doble raya. Y a partir de la primera derivación, en realidad a mí ya no me va a interesar cuántas más realicé, sino de que en realidad llegué a algún resultado posible. O sea, no me importa si es la segunda, la tercera, la cuarta, la infinita. A esa derivación de longitud mayor que 1 la vamos a llamar derivación a la más, con el operador más. Y así sucesivamente. Bien, vamos a volver para atrás ahora para resumir esta parte. Entonces, si yo tenía una cadena delta A mu en la que yo puedo reemplazar alfa A por gamma y obtener delta gamma mu, puedo decir que esas dos cadenas son producto de una derivación simple. Es decir, alfa, que es la primera, deriva en beta, que es la segunda. Es una derivación directa. Como dijimos antes, si aplicamos más de una vez, vamos a tener una derivación de longitud n. A mí no me interesa cuántas derivaciones se realizaron en el medio, sino que destacar el hecho de que se realizó más de una. Por lo tanto, la vamos a indicar con la doble flechita más. También podríamos tener el caso que incluya las dos cadenas como iguales, es decir, que no se realizó ninguna derivación. Ese caso lo podríamos incluir con la doble flechita asterisco. Con el asterisco incluiríamos el epsilon, digámosle, que sería el caso en el que no fue realizada ninguna derivación. Y ahí tenemos la operación de cerradura transitiva reflexiva de la derivación. Bueno, este era el ejemplo que habíamos visto antes. Esto es un poco más fácil de visualizar si lo representamos a través de un árbol, que nosotros vamos a denominar árbol de derivación. En el árbol de derivación vamos a comenzar por el símbolo inicial como el nivel 0 y vamos a empezar a aplicar las reglas en orden de todo sentido, de arriba abajo, izquierda derecha, para ir reemplazando lo de mayor, lo que tenga mayor prioridad, y luego de izquierda a derecha. De esta manera se nos va a armar un árbol bien definido. Por ejemplo, si cambiamos S por AB, tenemos el primer nivel. Luego podemos empezar a reemplazar la A y después la B. En ese orden tenemos el nivel 2. Volvemos a reemplazar la A y después la B. En ese orden también tenemos el otro nivel. Si se van fijando, vamos teniendo una derivación que siempre es la de más a la izquierda y otra que es la de más a la derecha, que son las dos más importantes. ¿Por qué son las dos más importantes? Porque luego para el análisis sintáctico va a haber algunos algoritmos que van a considerar que es imposible de resolver o de manejar una recursividad por la izquierda, como es lo que nos está pasando en este ejemplo. Si vemos,
Al reemplazar la primera S tenemos AB. Luego por la izquierda seguimos teniendo AB. Por la izquierda seguimos teniendo AB. Por lo tanto, es importante considerar cuando tenemos recursividades de estos tipos. En este caso es conveniente pasar la recursividad de la izquierda a la derecha y ya se vuelve más manejable por los árboles, por los algoritmos de análisis sintáctico. En la medida que vamos analizando los niveles del árbol, vamos a ir viendo que se van formando sentencias válidas del lenguaje, es decir, sentencias que van a tener exclusivamente terminales. Todas las que no contengan terminales o contengan algún no terminal están incompletas todavía y no son sentencias válidas del lenguaje. Como decíamos antes, uno de los aspectos que podemos considerar cuando lo tenemos graficado en forma de árbol es analizar la recursividad. La recursividad es interesante para los lenguajes de programación porque me permite generar sentencias anidadas una dentro de otra en cualquier nivel. Es decir, no podríamos hoy en día no ser capaces de poder realizar esas construcciones. En las gramáticas esto se va a notar particularmente en las reglas y va a ser a través de dos formas. Vamos a ponerlo de este lado. Una de las formas va a ser cuando yo tenga una regla, por ejemplo A, que me permite reemplazarla por alfa A beta. Es decir, una regla en la que tengo un no terminal que está incluido en su definición. Esto ya me está marcando una recursividad directa. Pero también podría haber otro caso en el que fuera una recursividad indirecta, por ejemplo, que A termine cambiándose por B, B por C y C por A de nuevo. Generalmente la recursividad por sí sola no nos ayuda mucho, por lo tanto, aparte de esa situación recursiva, ya sea tanto indirecta como directa, tendríamos que contar con un caso particular que nos corte la recursividad. Es decir, no tendría sentido que yo pudiera anidar if indefinidamente uno dentro del otro y no pudiera cortar nunca eso. O whiles o for. En ese caso la regla va a tener una salida, que es un caso base, como el factorial de 1, en el caso del factorial, en el que la regla va a tener un no terminal que corte la recursión. Por ejemplo, A podría ser ABC en ese caso. Por eso, generalmente tenemos reglas compuestas de dos partes cuando tenemos algo recursivo. Uno que es la regla básica que corta la recursión y la otra es la regla recursiva en sí, que es la que se llama a sí misma directa o indirectamente. Bien, como teníamos antes, como decíamos antes, podríamos tener la recursividad por la izquierda o por la derecha, que esa la vemos bastante bien en el árbol. Y que es generalmente un problema para los algoritmos de análisis sintáctico tener una recursividad por la izquierda. Así que, por suerte, hay varios algoritmos que no vamos a ver, pero que realizan la conversión de esa recursión por la izquierda generalmente a una recursión por la derecha que ya no es molesta. Bien, vamos a ver en resumen para cada caso, como hemos hecho hasta ahora, cuál es el lenguaje generado por cada uno de los mecanismos que fuimos viendo. El lenguaje generado por las fórmulas, el lenguaje generado por la expresión regular y ahora nos toca
el lenguaje generado por la gramática libre de contexto, que dijimos que es un conjunto gigante. En este caso el conjunto gigante es bastante fácil de expresar. ¿Por qué? Porque es el conjunto de todas las sentencias alfas que yo pueda crear que deriven de alguna manera del símbolo inicial S y que estén formadas exclusivamente por terminales. Eso va a ser todo el lenguaje generado por la gramática. Por eso es bastante sencillo de expresar. Cualquier otra cosa, o sea, cualquier otra sentencia, por ejemplo, una sentencia beta, que derive de S, pero que no contenga solamente terminales, puede contener cualquier otra cosa, como no terminales o incluso la cadena nula, eh, va a conformar una oración o una sentencia que todavía está incompleta, o sea que todavía le falta seguir derivándose para poder llegar a estar bien definida, como en el caso de la sentencia válida. Esas sentencias constituyen un conjunto bastante grande también que se llama formas sentenciales u oracionales, porque todavía no llegaron a tener la forma definitiva. Están a medio camino.